Ahora sí pueden apagar su cámara si lo desean. Si no apagan su cámara todos, se queda la ventana de Zoom abierta. Entonces tendrían que minimizarla y arrastrarla a la barra de tareas para que no les estorbe. Bien. Empezamos el ejemplo 2.2. Recuerden que el ejemplo 2.1 nos lo brincamos, ese no lo vimos. Estamos con el ejemplo 2.2. Este es el dibujo. Es un compresor centrífugo de gas para el ejemplo 2.2. Lo primero que hicimos es ponerle, acá en el título, ponerle ejemplo 2.2. Pero ese es el dibujo que se usaría para este ejemplo. Y voy a repetir el enunciado desde el inicio, pero ahora más rápido. Dice, un compresor centrífugo succiona. Y eso es importante, pensar que la palabra succiona se refiere a la entrada. Un flujo de gas de 2.430 kilogramos por hora. Kilogramos por hora es flujo de masa. Masa en movimiento. Así que este es el flujo de masa de entrada. En la entrada, 2.430 kilogramos por hora. Y por esa razón lo puse aquí en la entrada. Abajo de la palabra gas y lo ponemos con su símbolo. Flujo de masa 1. 2.430 kilogramos por hora. Pero debe usarse en kilogramos por segundo, las unidades correctas. Y aquí mismo lo convertimos a kilogramos por segundo. Dividiendo entre 3.600, queda 0.675 kilogramos por segundo. Como no había espacio suficiente del lado derecho, por eso lo puse abajo. Aquí sí se puede escribir hacia abajo por cuestión de espacio en el dibujo. Seguimos leyendo. Por un tubo de 25 centímetros de diámetro. Es el diámetro del tubo de entrada. Así que ponemos ese dato aquí abajo. Diámetro 1, 25 centímetros. Y también tenemos que convertirlo a las unidades correctas, metros, 0.25 metros. Recuerden, les vuelvo a repetir, hay que ponerlo así, alineado a la palabra gas, que se vea bien, no al ahí se va. Sigo leyendo. A 95 centímetros de agua de vacío. ¿Qué es esto? Es presión de vacío. La presión de entrada de vacío en unidades de columna de agua. Es la columna de agua de vacío. Pero les expliqué que en adelante lo vamos a escribir como presión. Es una presión de vacío, pero en unidades de columna de agua. En este caso lo ponemos como presión 1, porque es en la entrada. 95 centímetros de agua de vacío. Así lo vamos a escribir. A diferencia de la unidad 1, a partir de aquí de la unidad 2, así se acostumbra a escribirlo termodinámicamente. Sigo leyendo. Y 1.07 metros cúbicos por kilogramo. ¿Y qué es metros cúbicos por kilogramo? Volumen específico. Por lo tanto, ese es el volumen específico de entrada. Y así lo puse aquí. Volumen específico 1. B minúscula, subíndice 1. 1.07 metros cúbicos por kilogramo. Cuando escriban ustedes a mano volumen específico, escriban la B minúscula, que no se vea mayúscula. Escriban correctamente las letras. Minúsculas que se vean minúsculas, mayúsculas que se vean mayúsculas. Las minúsculas se deben de ver más pequeñas que las mayúsculas.
Ahí terminan los datos de entrada. Seguimos leyendo. Descargando. Y la palabra descargando significa salida. A 2.3 bar manométrico. Esta es la presión de salida. Es una presión manométrica en bar. Por lo tanto, se pone acá en la salida. Presión 2, presión de salida, 2.3 bar manométrico. .397 metros cúbicos por kilogramo. Es volumen específico. Volumen específico de salida. Por lo tanto, lo escribimos aquí en la salida. Volumen específico 2, 0.397 metros cúbicos por kilogramo. Y 24.5 metros por segundo. Y metros por segundo es velocidad. Así que ponemos la velocidad de salida. Velocidad 2, 24.5 metros por segundo. También aquí hay que ponerlos alineados a la palabra gas. Que se vea alineado, que se vea bien. Ahí terminan los datos de salidas. Vean. En la salida no está el flujo de masa, pero recuerden que ya dijimos que el flujo de masa de salida va a ser el mismo de entrada. En la salida no tenemos el diámetro de salida. Quiere decir que se va a calcular. La presión la tenemos en la entrada y en la salida. El volumen específico también lo tenemos en la entrada y en la salida. La velocidad nada más la tenemos en la salida. Quiere decir que se tiene que calcular en la entrada. Lo que no se tenga de datos se tiene que calcular. Sin embargo, el flujo de masa de salida es el mismo de entrada, porque ya lo vimos en el balance de masa. Cierren su micrófono mientras no vayan a participar, jóvenes, para que no metan ruido. Hay que analizar los datos que se tienen, entenderlos. Sigo leyendo. La presión barométrica de la localidad es de 675 milímetros de mercurio. En realidad, este dato no es la presión atmosférica, es la columna del barómetro. Pero como no vamos a dibujar el barómetro, a esta columna del barómetro ya le vamos a llamar presión atmosférica. Recuerden que decir barométrica significa atmosférica. Entonces, lo escribimos por acá afuera, escribimos aire atmosférico y abajo escribimos presión atmosférica 675 milímetros de mercurio. Acá afuera, ya, o se puede poner por aquí, pero que no quede empalmado así en el dibujo, que no quede muy pegado al dibujo, por acá donde no estorbe, o lo podría poner por acá, para decir acá afuera, en los alrededores, está el aire atmosférico. ¿Está claro? Lo escribimos así, porque no va, repito, ya le llamamos presión atmosférica, porque no vamos a dibujar el barómetro. Presión atmosférica, 675 milímetros de mercurio. Y así lo escribimos, escribiendo las palabras aire atmosférico. Escriban completo en su tarea. Sigo leyendo. Considerar un proceso adiabático. ¿Y qué significa proceso adiabático? O simplemente la palabra adiabático. Significa que no hay transferencia de calor. En el proceso que está sucediendo, no hay transferencia de calor con los alrededores. Y como los alrededores es el aire atmosférico, entonces ponemos aquí una flecha que representa el calor saliendo del interior hacia el exterior. Por cierto, un detalle, el calor que pasa a través de una pared siempre pasa
perpendicular a la pared. Por eso esta flecha la dibujé perpendicular. No se dibuja así, porque así no sería perpendicular, ni tampoco así. Así tampoco está perpendicular. Esta pared está inclinada, pues perpendicular es inclinada, pero en sentido contrario. Espero que entiendan eso, jóvenes, para que representen bien la flecha, perpendicular a la pared. Y puse flujo de calor con la atmósfera igual a 0. Ayer les expliqué que puede ser la Q minúscula subíndice T o la Q mayúscula subíndice T. Cualquiera de los dos. O los dos, podríamos poner los dos. Sin embargo, yo decidí poner nada más la mayúscula. Pero en lugar de subíndice T, le puse el subíndice atmósfera, para decir flujo de calor con la atmósfera. O pude haber escrito los dos, y si se escribe los dos es correcto, porque si uno es 0, el otro automáticamente es 0. Pude haber escrito aquí también la Q minúscula. Subíndice, subíndice, así. Pude haberlo escrito así, las dos. Cualquiera de las dos que pongan, o las dos, es correcta. Q mayúscula punto, Q minúscula. Pero en lugar de subíndice T, mejor ATM, para decir calor transferido. Es calor transferido, pero con la atmósfera, en lugar de subíndice T. ¿Pueden escribirlo así? Los dos o nada más uno de los dos. Cualquiera de los dos o los dos. Como ustedes quieran. Es correcto cualquiera. Si uno es 0, automáticamente el otro también es 0. Sigo leyendo. Y sin fricción. Esto es importante. Sin fricción se le llama ideal. Realmente sí hay fricción. El gas, en este caso, por cierto, hay otro detalle que había faltado mencionar. Dice, un compresor centrífugo succiona un flujo de gas, pero no dice el nombre del gas. Si dijera el nombre del gas, entonces lo hubiera puesto aquí abajo de la palabra gas, para poner el nombre del gas, o cambiar la palabra gas por el nombre del gas. Y como no dice el nombre, pues simplemente así dejamos la palabra gas. No dice cuál gas es, si es aire u otro gas. El gas, recuerden, un compresor, cuando se suministra trabajo mecánico, el trabajo mecánico mueve al mecanismo interno. Y el mecanismo interno empuja al gas, mueve al gas de la entrada hacia la salida. Y al golpear al gas hay fricción. Y la fricción afecta a la potencia, al trabajo que se necesita suministrar. Cuando vimos los apuntes, no, no abrí los apuntes, déjenme abrirlos, permítanme.
aquí. Esta ecuación general dice trabajo mecánico por unidad de masa del proceso estable de compresión o expansión sin fricción ideal. Cuando se estableció esta ecuación, se estableció sin considerar el efecto de la fricción. Por eso tenemos que considerar un proceso sin fricción. Por eso el problema dice que consideremos un proceso sin fricción para poder usar esta ecuación de trabajo. Pero, ¿dónde ponemos ese dato? Sin fricción. No hay un lugar apropiado, ni en la entrada ni en la salida es apropiado. Y aquí, pues tendríamos que ponerlo aquí adentro del dibujo del compresor. Pero en lugar de ponerlo aquí adentro para que no quede ahí amontonado, prefiero escribirlo acá aparte. Por esa razón, acá aparte escribí otros datos. Ya esa parte del dibujo. Y la palabra otros datos la ponemos pegada al margen. Y escribimos sin fricción ideal pegado a la sangría. Otros datos. Sin fricción ideal. Los datos que pongamos aquí, otros datos, son datos que no se pueden poner en el dibujo porque no hay un lugar apropiado para ponerlo en el dibujo. Ponemos en el dibujo lo que se pueda poner apropiadamente, en un lugar apropiado. Por esa razón, este dato sin fricción lo puse en otros datos. Espero que lo estén entendiendo. Sigo leyendo. Siguiendo una trayectoria politrópica. Trayectoria politrópica. Lo vimos en los apuntes que la trayectoria politrópica es para gases y la trayectoria isométrica para líquidos. El mismo problema nos dice que es politrópica y obviamente es para gases. Entonces, para que no, el mismo enunciado nos está ayudando, recordándonos que la trayectoria para gases es politrópica. Y en lugar de escribir aquí trayectoria politrópica, aquí en otros datos escribo la ecuación de la trayectoria politrópica para recordar que es trayectoria politrópica. PV a la N igual a C. Esa es la ecuación de la trayectoria politrópica. Aunque en realidad no la vamos a utilizar así, la vamos a utilizar así. Pero nada más es para recordar que la trayectoria es politrópica. Espero que lo estén entendiendo. Si les parece enredado, están equivocados. Es ingeniería. Ingeniería no es nada fácil. Y esto es muy fácil para ingeniería. Apenas es problemas de los más fáciles de ingeniería. Así que no piensen que está muy enredado. Entiéndanlo. Hagan el esfuerzo de entenderlo. Hay cosas mucho más difíciles y enredadas en ingeniería. Sigo leyendo. Despreciar las energías cinéticas y potenciales de los flujos de entrada y salida. Esto es una ayuda para simplificar el problema. Despreciar, cuando algo se desprecia, es porque es pequeño. No se puede despreciar algo que es grande. Cuando algo se desprecia es porque es pequeño. Y en este caso dice que las energías cinéticas y potenciales, tanto en la entrada como en la salida, despreciables.
Se podría poner aquí en la entrada. Se podría poner aquí en la entrada. Permíteme. Oh, ya sé. Aquí en la entrada podría escribirlo así. Energía cinética 1. Bueno, no es que sea cero, significa que es muy pequeño. Y entonces, para decir que no es cero, pero es muy pequeño, se pone el símbolo aproximado. Aproximado. Cero. Claro, energía cinética 1, subíndice. Se podría escribir así, energía cinética 1, 0. Perdón, tamaño 10. Me equivoqué en el tamaño. Tamaño 10. Energía cinética 1, 0. Casi 0. Cuando se pone aproximado es para decir casi. No es exactamente 0, pero es casi, muy pequeño. Y también podría escribir aquí energía potencial 1, casi 0. Y lo mismo en la salida. Energía cinética 2, energía potencial 2, casi 0. Pero para no escribirlo así en la entrada y en la salida, mejor prefiero, y espero que lo entiendan, escribirlo acá en otros datos. Y para no escribir energía cinética 1, energía cinética 2, energía potencial 1, energía potencial 2, simplemente pongo energías cinéticas, energías potenciales, casi 0. ¿Entendieron, jóvenes? Es más sencillo escribirlo aquí que escribirlo aquí, esto en la entrada y escribirlo también en la salida. Es más sencillo en escribirlo así, pero recordando qué significa. Que energías cinéticas de entrada y salida, energía potencial de entrada y salida, despreciables. Despreciar las energías cinéticas y potenciales ayuda a resolver el problema más fácil. Ya lo verán. ¿Ok? Entonces, así lo escribí aquí. Igual pueden escribirlo ustedes en su problema de tarea. Seguimos leyendo. Determinar. Quiere decir que ya se terminaron todos los datos. Ahora viene lo que vamos a determinar. Inciso A. El exponente de la trayectoria politrópica. ¿Qué es el exponente de la trayectoria politrópica? Bueno, primero escribimos aquí determinar, pegado al margen. Y escribimos el inciso A pegado a la sangría. Y el exponente de la trayectoria politrópica es la n, esta n de la ecuación de la trayectoria politrópica. Así se le llama, exponente de la trayectoria politrópica. Se pide calcular esa n. Seguimos leyendo, inciso B, la potencia mecánica suministrada. El símbolo de la potencia mecánica, escribimos aquí, abajo del inciso A, escribimos inciso B, pegado a la sangría. Recuerden, deben escribir correctamente usando margen y sangría. Pegado al margen, pegado a la sangría. Deben escribir correctamente. No acepto el ahí se va. Aprendan a escribir ordenadamente.
Inciso B, la potencia mecánica. Y el símbolo de la potencia mecánica es W mayúscula punto. Y no solamente lo escribimos aquí para decir qué es lo que vamos a determinar en el inciso B, también lo ponemos en el dibujo. Y en el dibujo le ponemos esta flecha entrando al eje. Es potencia mecánica entrando al eje. Y abajo le ponemos el signo negativo, suministrada. A un compresor se le suministra trabajo mecánico. Entonces, en el dibujo del compresor se pone la flecha entrando al eje. La potencia mecánica entrando al eje. Para ustedes en la turbina es lo contrario. Una turbina produce potencia mecánica. Ustedes deben de poner una flecha saliendo del eje. Potencia producida. ¿Queda claro usted, jóvenes? Sí, profe. Repito, ustedes la flecha la pondrían al revés. Es más, aquí mismo lo voy a hacer como deben de ponerlo claro en el dibujo de la turbina. Lo voy a voltear así. Ustedes deben de poner la flecha hacia afuera. Pongan una flecha normal, no una flecha como la que estoy poniendo yo. Yo uso ese tipo de flecha porque se ve más bonita, por decirlo así, hecha en computadora. Pero cuando la hacen a mano, pues pongo una flecha normal, pero saliendo. Pero ponen el símbolo de la potencia, pero para ustedes sería positivo. Potencia positiva producida. No lo olviden. Deben escribirlo correctamente. Para ustedes es una potencia positiva producida. Y el signo negativo o positivo y el significado del signo se pone abajo del símbolo de potencia. Así como lo estoy poniendo yo. Voy a regresar la flecha entrando al eje como es correctamente en un compresor. No lo olviden cómo deben de ponerlo ustedes en su tarea de la turbina. Le repito, ya deben estar trabajando en su tarea 2.2 para la turbina. Les dije que ayer mismo empezaran con el planteamiento de su tarea. En este formato de dibujo, que es el de la página 4, ya vayan poniendo la interpretación de los datos. Le ponen tarea 2.2. Sigo leyendo. Inciso C. Los gastos de entrada y salida. La velocidad de entrada y el diámetro del tubo de salida. Son varias cosas que se piden en el inciso C. Primero, los gastos de entrada y salida. ¿Cuál es el símbolo de los gastos? Y aquí escribimos inciso C. El símbolo de los gastos. Gasto 1 y escribimos coma, gasto 2. Así con coma. Gasto 1, coma, gasto 2. Ese es el símbolo de los gastos. Ya lo vimos en los apuntes y deben recordar todo lo que vimos en los apuntes. Los gastos son los flujos volumétricos. Pero también dice la velocidad de salida, la velocidad de entrada, perdón. Así que, coma, velocidad 1. La velocidad 1 que no se conoce. Conocemos la velocidad 2. Así que se pide la velocidad 1. Pero también dice, y el diámetro del tubo de salida, en este mismo inciso. Así que, coma, diámetro 2. Se piden 4 cosas en este inciso C. Gasto 1, gasto 2, velocidad 1, diámetro 2.
¿Por qué las 4 en un solo inciso? Muy simple, porque estos 4 intervienen en una misma ecuación, la ecuación de continuidad. Y sigo leyendo. Inciso D, los cambios de las energías interna y de flujo. Son 2 cambios. El primer cambio sería de energía interna y el segundo cambio que se pide de energía de flujo. Energía interna y energía de flujo. Los cambios. ¿Y cómo se escriben los cambios? Delta. Ponemos inciso D. Delta significa cambio. Ya lo vimos en los apuntes. Cambio de energía interna es delta U, minúscula. Coma, cambio de energía de flujo, delta EF. La E minúscula, la F subíndice. Escriban correctamente minúsculas y subíndices. Si no los veo correctamente, lo considero mal escrito. Escriban correctamente, jóvenes. Dejen el ahí se va. Aprendan a escribir correctamente. Y lo recalco mucho porque desgraciadamente la gran mayoría de los maestros que han tenido, y tal vez por no decir todos los maestros que han tenido, nunca les han exigido escribir correctamente. Bueno, nunca es tarde. Yo sí les voy a exigir escribir correctamente. Y no es que yo esté mal, están mal todos los maestros que no les han pedido, no les han exigido escribir correctamente. Y por culpa de ellos, o por culpa de los maestros, si no les exigimos escribir correctamente, nunca van a aprender a escribir correctamente. Por lo menos yo quiero ayudarles, obligándolos, pero obligarlos a escribir correctamente, que aprendan a escribir correctamente. Es una ayuda, no los estoy castigando, los estoy ayudando, obligándolos, pero los estoy ayudando a que escriban correctamente. Espero que lo entiendan así, jóvenes. Hay muchos alumnos que me empiezan a odiar porque les pido, les exijo mucho, pero se los exijo por su bien. Por su propio bien. Es como los padres que regañan a los hijos, pero los regañan por su propio bien, para que aprendan a comportarse o hacer las cosas correctamente. Espero que lo entiendan así, jóvenes. En realidad no me importa si me odian. Lo que me importa es que aprendan. Y espero que lo entiendan así, jóvenes. Lo hago por su bien. Pregúntenles a los alumnos del área de mecánica que ya llevaron termodinámica conmigo y que han llevado otras materias conmigo donde también les exijo lo mismo. Esos jóvenes y ya están a punto de salir de la carrera de mecánica. Ya están acostumbrados a lo que yo les pido. Y ya aprendieron a escribir bien. Y cuando les pido una tarea, ya ni les digo cómo deben escribirlo. Ya están acostumbrados y ya escriben y han mejorado mucho la forma en que escriben. Se los aseguro. Y si no, pregúntenle a alguien si conocen a alguien de mecánica que ya esté por salir, que haya llevado clases conmigo, varias clases conmigo. Y han mejorado mucho. Inclusive alumnos que ya egresando su carrera, terminando su carrera, hasta me lo agradecen. Me lo agradecen que les haya obligado a aprender a escribir bien y ordenadamente. Desgraciadamente, la gran mayoría, por no decir todos los demás maestros, no los obligan
no les exigen y por lo mismo nunca aprenden a escribir ordenadamente. Y he visto casos patéticos de alumnos que cuando resuelven un problema, lo resuelven desordenadamente. Y cuando se escribe desordenadamente, es muy difícil de entender. No solamente para el que lo escribe, sino también para el que lo lee. Espero que lo hayan entendido, jóvenes. No lo voy a volver a repetir en adelante. Ahí termina el enunciado. Así que, de manera similar, hagan el planteamiento de su problema similar a como lo he hecho aquí en este ejemplo. Ese es el planteamiento del problema. Hasta aquí. El enunciado, esto equivale al enunciado. No necesito volver a ver el enunciado. Si escribí el planteamiento correctamente, no necesito volver a ver el enunciado para nada. Esto es el enunciado. Es para entender y resolver el problema fácilmente y no cometer errores. Ese es el objetivo de hacer el planteamiento de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, compañeros? Jóvenes, más bien. ¿Duda o pregunta, jóvenes? No, profe, todo bien. Bien. Hoy mismo, por lo menos, avancen en su tarea en el planteamiento. Por lo menos. Pero háganlo ya. Bien. Ahora vamos a empezar la solución del problema. Para la solución del problema, también lo vamos a hacer ordenadamente. Porque haciéndolo ordenadamente, lo entenderemos mejor y habrá menos posibilidad de cometer errores. A partir de aquí empieza la solución del problema. ¿Qué es lo primero que vamos a poner en la solución del problema? Esto. Mayúscula, centrado y subrayado. ¿Qué es lo que puse aquí? ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? Estoy diciendo cuál es el sistema que se va a analizar. El sistema que se va a analizar. Por cierto, no abrí los apuntes de la unidad 1 y lo voy a abrir para mostrarles algo que vimos en los apuntes de la unidad 1. Nada más para recordárselo porque probablemente no lo recuerdan. Esto que dice, pasos a seguir para un análisis termodinámico. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Identificar el fluido confinado del sistema. ¿Cuál es el fluido confinado del sistema? ¿Cuáles son sus alrededores y cuáles son sus fronteras? El segundo paso es identificar si el sistema es cerrado o abierto. Y si es abierto, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tiene? El tercer paso es identificar el proceso que le está sucediendo al fluido del sistema. El siguiente paso es identificar cómo está funcionando el proceso, estable o transitorio. Si el proceso es estable o transitorio. El siguiente paso es analizar el cambio de estado, si es que hay el cambio de estado, es decir, analizar si es que hay cambio de fase y cambio de propiedades. El siguiente paso, analizar la trayectoria del proceso. Y el último, la transformación de energía producida en el proceso.
Esos son los pasos que se siguen en un análisis termodinámico. Y en este ejemplo que vamos a ver, vamos a seguir, tal vez no aplica todos los pasos, porque depende del tipo de problema y porque este problema que vamos a hacer no está totalmente completo para aplicar todos los pasos, pero la mayoría de los pasos sí los vamos a aplicar. Y precisamente el primer paso es especificar cuál es el fluido confinado del sistema que vamos a estudiar. Y en este caso, ¿cuál es el fluido confinado que vamos a estudiar? El gas dentro del compresor. Gas dentro del compresor. Y es lo que escribí aquí. Gas dentro del compresor. Ese es el sistema que vamos a estudiar. Y aquí puse características pegado al margen. Y pegado a la sangría, aquí estoy usando lo que se llaman viñetas. Yo puse como viñeta unos cuadritos negros. Ustedes pueden poner no letras, porque no se confundan las letras con los incisos de lo que se va a calcular. Pueden poner puntos, o un punto negro, o un cuadrito negro, o un asterisco, o un símbolo cualquiera, o una palomita. Hay diferentes tipos de viñetas que se pueden usar. Pero sí es recomendable escribir viñetas. Se le llaman así, viñetas. Características. Y aquí en características es importante esto. Decir que en este problema, el sistema, o sea, el gas dentro del compresor, es un sistema abierto con una entrada y una salida. Y le llamamos 1 a la entrada y a la salida 2. Y se escribe así entre paréntesis. 1-2. Sistema abierto con una entrada y una salida. Los alrededores es la atmósfera que está fuera de las paredes. Lo que no puse aquí y no lo considero necesario, ¿cuáles son las fronteras que separan al fluido del sistema y su Profe, se salida? corta su audio. ¿Cuáles son las fronteras que separan al gas del aire Profe. atmosférico? Contando mucho. ¿Perdón? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Jóvenes? Profesor, Sí. Profe, se lo está No se entiende cortando el nada. audio. se quedó sin internet, profe. Hablen más fuerte, por favor. No lo escuchamos. 5 minutos y ya. Otra vez se me fue el internet otra vez, como un minuto. Sí, ¿Me están ¿verdad? escuchando, jóvenes? Sí, lo escuchamos, Sí, profe. profe. Sí. Se fue el internet un minuto, pero como regresó rápido, por eso se restableció, el mismo Zoom se restableció. Cuando dura más tiempo, no se restablece el Zoom. Tengo que volver a entrar, pero sí se restableció. Bien, vamos a continuar. Todavía faltan 10 minutos. Ojalá y no se vaya totalmente el internet. Así que voy a volver a compartir pantalla. Estaba diciendo, los alrededores es la atmósfera fuera de las paredes. Lo que no escribí aquí, porque no considero necesario escribirlo, pero sí es necesario que lo piensen. Y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las fronteras que separan al fluido de sus alrededores? Las paredes, profe. Las paredes Las del compresor. paredes del compresor. Las paredes del compresor. No lo considero necesario escribirlo. Así como escribí alrededores, la atmósfera fuera de las paredes, escribir abajo, fronteras
Las paredes del compresor no lo considero necesario, pero sí hay que estar consciente. El calor sale a través de las paredes. El trabajo mecánico pasa a través de las paredes, porque el eje atraviesa las paredes. Y la tercera característica que sí considero importante poner es el proceso. ¿Qué proceso sucede en un compresor? Y eso lo vimos en los apuntes. ¿Qué proceso hay en un compresor? Y ahí viene el nombre de compresor. Proceso estable de compresión. En cambio, para una turbina, como es su tarea, es un proceso estable de expansión. Ese es el proceso en este ejemplo del compresor. Proceso de compresión estable. Por cierto, si escribir proceso de compresión estable o al revés, escribir proceso estable de compresión, es lo mismo. Es lo mismo escrito de una forma o de otra. Proceso de compresión estable. El proceso es la compresión. Estable es una característica. Estable significa que nada cambia respecto al tiempo. Todo esto que estamos viendo en el funcionamiento del compresor, todo permanece constante con el tiempo. El flujo de masa de entrada es constante con el tiempo. Obviamente los diámetros son constantes porque son físicos. La presión de entrada es constante con el tiempo, no cambia con el tiempo. El volumen específico de entrada no cambia con el tiempo. La presión de salida no cambia con el tiempo. La velocidad de salida no cambia con el tiempo. La velocidad de salida siempre es la misma. La potencia que se va a suministrar siempre va a ser la misma. Todo es constante con el tiempo. Eso significa estable. Compresión significa aumento de presión. También significa, en realidad significa disminución de volumen específico. Por cierto, vean, el volumen específico de entrada vale 1.07. El de salida, 0.397. Disminuye. Esa es la compresión. La compresión es una disminución de volumen de las moléculas. Disminución de volumen específico. Pero también es aumento de presión. Estas características son muy importantes mencionarlas antes de iniciar la solución del problema. Tiene que tomarse en cuenta estas características. La solución del problema depende de esto. De igual manera, deben escribirlo en su tarea. Para su tarea sería gas dentro de la turbina. También sería sistema abierto con una entrada y una salida. También serían los alrededores de la atmósfera fuera de las paredes. Pero para ustedes va a ser proceso de expansión, disminución de presión estable. Deben escribir completo su tarea. No escribir completo lo consideraré error y les costaría puntos por malas tareas. Bien. En los datos, el flujo de masa lo convertí de kilogramos por hora a kilogramos por segundo, que son las unidades correctas. El diámetro también lo convertí de centímetros a metros, porque son las unidades correctas. Los volúmenes específicos sí están en las unidades correctas. La velocidad también está en las unidades correctas. Sin embargo, las presiones no están en las unidades correctas.
y hay que convertirlas. Pero no las puedo convertir directamente aquí en los datos, porque no es tan simple como convertir kilogramos por hora a kilogramos por segundo, o como convertir centímetros a metros. No es tan simple. Por eso, pero necesitamos convertirlos a las unidades correctas. Para eso también tenemos que convertir a las unidades correctas la presión atmosférica. Por eso, esa conversión a las unidades correctas la vamos a hacer acá y le vamos a llamar conversión de unidades. Y empezamos por la presión atmosférica. Tenemos la presión atmosférica 675 milímetros de mercurio. Las unidades correctas son bar. Recuerden que en la unidad 1, la columna del barómetro la convertíamos a presión atmosférica por dos formas. Una, por medio de la ecuación, y segunda, por equivalencia. Y aquí lo vamos a hacer únicamente por equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? 1.013 bar equivale a 760 milímetros de mercurio. Así que, haciendo esta operación, se elimina milímetros de mercurio y nos quedan bar. Y el resultado es 0.90 bar. Repito, ya no lo vamos a hacer como en los problemas de la unidad 1. Incluso voy a abrir el primer problema de la unidad 1. Acá en la unidad 1, la columna del barómetro lo convertíamos a presión atmosférica. Primero usando la ecuación y luego usando equivalencia. Ya no lo vamos a hacer por ecuación, nada más por equivalencia. Así es como lo estoy haciendo en este ejemplo. Qué bien, profe. Únicamente por equivalencia. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, Esa profe. es la presión atmosférica. Y por lo pronto, aquí lo dejamos. Mañana continuamos con la solución a partir de aquí. Pero repito, avancen su tarea. Hoy mismo avancen su tarea por lo menos hasta aquí. Hasta la presión atmosférica. Igual que el ejemplo. Hoy mismo avancen, jóvenes. Sigan mis instrucciones. Ya está, profe. Espero que sea así.